Buenos días. Me complace dar la bienvenida a todos los presentes, hablando en nombre de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, que reúne a 4 obispos más no presentes aquí, y que aquí está representada por el director del secretariado, don Fernando Fuentes, y por mí mismo como presidente de la misma. En vosotros, los aquí presentes ahora, saludo a los cursillistas que hayan tenido que demorar su llegada por diversas causas, evidentemente involuntarias. Suele ocurrir. En la persona de Monseñor Jean-Louis Brugué, doy la bienvenida a los distintos ponentes y a los directores de las mesas redondas que se desarrollarán por las tardes. No me siento representante del obispo del lugar, el cardenal Rouco, pero conociéndole entiendo que daría a todos una cálida bienvenida. Yo, de vuestra parte, le transmitiré el saludo correspondiente, como si nos hubiera acogido. Mis palabras introductorias a las enjundiosas sesiones que nos esperan pretenden simplemente ayudar a mantener viva la conciencia de la actualidad que tiene siempre la doctrina social de la Iglesia, sobre todo considerando la urgencia de la nueva evangelización. Y paso a leer lo que me había preparado, que siempre lo escribo para quedar lo menos mal posible, porque abandonarse a la espontaneidad es peligroso, sobre todo delante de gente tan culta y respetable. El breve curso que ahora comenzamos tiene como objetivo fundamental compartir la reflexión acerca de problemas actuales cuyo planteamiento nos remite a la doctrina social de la Iglesia. Al hablar de la Iglesia nos referimos inseparablemente a Jesucristo. La Iglesia no se entiende sino como el cuerpo místico de Jesucristo, que ha recibido de su fundador y cabeza la misión de extender el reino de Dios para la salvación de los hombres. Por la misma razón de la esencial unión entre Jesucristo y la Iglesia, no podemos hablar de Jesucristo sino desde la Iglesia. En ella obra el Espíritu Santo, capacitándonos para vivir la relación con Cristo hasta llegar a intimar con Él. Y como consecuencia es la Iglesia, comunidad de los elegidos del Señor, donde es en la Iglesia donde aprendemos a vivir la comunión cristiana y a renovarnos hasta llegar a ser criaturas nuevas, como dice San Pablo: renovaos en la mente y en el espíritu, y revestíos de la nueva condición humana, creada a imagen de Dios, justicia y santidad verdaderas. Por eso, cuando queremos hablar de la enseñanza de Jesucristo, para que el hombre pueda entenderse a sí mismo, para que también pueda entender y utilizar debidamente la riqueza de la creación, y para que alcance a ordenar en la verdad y la justicia las relaciones entre las personas y las relaciones de éstas con el mundo, tenemos que recurrir muy frecuentemente a la doctrina social de la Iglesia. Esta fue la más novedosa aportación del Concilio Vaticano II, tal como nos la presenta la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual. El Papa Pablo VI afirmaba que entre la evangelización y promoción humana, desarrollo, liberación, existen efectivamente lazos muy fuertes, vínculos, dice él, de orden antropológico, porque el hombre que hay que evangelizar no es un ser abstracto, sino un ser sujeto a los problemas sociales y económicos. Por tanto, siguen las palabras del Papa, la evangelización no sería completa si no tuviera en cuenta la interpelación recíproca entre el curso de los tiempos
La evangelización, he leído mal, a determinadas edades hasta la lectura sufre crisis. La evangelización no sería completa si no tuviera en cuenta la interpelación recíproca que en el curso de los tiempos se establece entre el Evangelio y la vida concreta, personal y social del hombre. Evangelii Nunciandi. El testimonio de la caridad de Cristo mediante obras de justicia, paz y desarrollo forma parte de la evangelización, porque a Jesucristo que nos ama le interesa todo el hombre, caritas in veritate. Sobre estas importantes enseñanzas se funda el acto misionero, el aspecto misionero de la doctrina social de la Iglesia como un elemento esencial de evangelización. Es anuncio y testimonio de la fe, es instrumento y fuente imprescindible para educarse en ella. Sigo con Caritas in Veritate, cuyo autor no he citado porque es evidente a todos. Por tanto, cuando hablamos de nuevos escenarios, tema de este congreso o curso, donde ha de hacerse presente la evangelización, no podemos predicar correctamente a Cristo como luz y camino para el desarrollo integral hacia la plenitud, que en cristiano recibe el nombre de santidad, si no tenemos en cuenta las orientaciones de la doctrina social de la Iglesia. La visión conciliar del mundo actual y de las diversas realidades que lo integran nos muestra la importancia de la relación entre las personas, entre las instituciones, entre los proyectos y acciones de unas y otras, y nos permite entender la decisiva influencia que ello tiene sobre los avatares del mundo cada vez más globalizado y sobre la auténtica y completa promoción de la persona y de la compleja y rica realidad social. De ello se deduce la repercusión que toda acción humana y social de cierta envergadura tiene en el crecimiento humano, en el desarrollo de los pueblos y también en los errores, desviaciones y conflictos que se derivan de una equivocada concepción del hombre, de las relaciones humanas, de las implicaciones universales en el desarrollo integral de nuestro mundo. En el fondo de todo esto está el interrogante muy propio de la doctrina social de la Iglesia acerca del equilibrio necesario entre la atención a lo material y a lo espiritual en todo el proceso de desarrollo. Todo esto condiciona a la vez la forma de entender los llamados derechos humanos, el concepto de libertad, de progreso e incluso de lo que debe entenderse como la verdad rectora de las ideas, de las actitudes, de los comportamientos, de las ideologías, de las leyes y del mismo ejercicio de la justicia en sus diversos ámbitos y niveles. Junto a lo que venimos diciendo, no podemos olvidar que el decurso de la vida de las personas y de la sociedad se condicionan mutuamente por el flujo de influencias recíprocas, no siempre elegidas por nosotros, e incluso a veces imprevisibles. Lo que podría parecer un círculo vicioso no es más que la consecuencia de las inevitables corrientes culturales que se van tejiendo en la compleja imbricación de aquello que está motivando lo actual y de la repercusión de lo actual con sus implicaciones y derivaciones en la evolución del pensamiento y de la forma de entender y de orientar la realidad propia y ajena. No debe extrañar, pues, que la doctrina social de la Iglesia se refiera al vasto campo de cuanto converge en la existencia humana concreta. Por ese motivo no puede reducir su mensaje al ámbito de lo específicamente cristiano en su definición, sino que, como dice el Papa Juan XX, o dijo
el Papa Juan XXIII, la Santa Iglesia, aunque tiene como misión principal santificar las almas y hacerlas partícipes de los bienes sobrenaturales, se preocupa, sin embargo, de las necesidades que la vida diaria plantea a los hombres, no sólo desde las que afectan a su decoroso sustento, sino de las relativas a su interés y prosperidad, sin exceptuar bien alguno y a lo largo de las diferentes épocas. En consecuencia, la Iglesia ha de tener en cuenta el lenguaje que puede ser entendido por cuantos estén abiertos a la verdad esencial del hombre y del mundo. La convicción en que se funda la doctrina social de la Iglesia es, como dijo el beato Juan Pablo II, que Jesús vino a traer la salvación integral que abarca al hombre entero y a todos los hombres, por tanto de todas las culturas presentes en cada momento en que se manifieste la doctrina social de la Iglesia. Y lo explica añadiendo, el hombre en la plena verdad de su existencia, de su ser personal y a la vez de su ser comunitario y social, en el ámbito de la propia familia, en el ámbito de la sociedad y de contextos tan diversos, en el ámbito de la propia nación o pueblo, y posiblemente, añade entre paréntesis, del clan o de la tribu, en el ámbito de toda la humanidad, este hombre es el primer camino que la Iglesia debe recorrer en el cumplimiento de su misión. Él es el camino primero y fundamental de la Iglesia, camino trazado por Cristo mismo, vía que inmutablemente conduce a través del misterio de la Encarnación. Estas palabras, como casi el propio nombre, son conocidas por cada uno, por la cantidad de veces que han sido citadas en todas partes y por la fuerza que tenían, tuvieron y tienen, y que ha llegado a hacer mella en las lecturas de cada uno. El punto de partida, pues, de la doctrina social de la Iglesia es, por una parte, la sagrada revelación y, por otra, la profunda conciencia de que la verdad es universal y objetiva y no permite amaños ni puede brillar bajo interpretaciones interesadas. Desde este punto de vista, la encarnación de Jesucristo motiva y preside la constante referencia al hombre de todo lo que existe. Es Jesucristo quien revela plenamente el hombre al mismo hombre. En Cristo y por Cristo, el hombre ha conseguido plena conciencia de su dignidad, de su elevación, del valor trascendental, de la propia humanidad, del sentido mismo de su existencia. Juan Pablo II. Por tanto, la Iglesia, en consideración, concluye el mismo Papa Beato Juan Pablo II, la Iglesia en consideración de Cristo y en razón del misterio que constituye la vida de la Iglesia misma, no puede permanecer insensible ante todo lo que sirve al verdadero bien del hombre, como tampoco puede permanecer indiferente ante lo que la amenaza. Esa es la razón principal de las palabras tan conocidas y citadas constantemente con que comienza la constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo. Palabras que no me resisto al menos a indiciar, aunque sean de todos objeto de su memoria, los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias, etcétera, etcétera. Son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. El hombre en una realidad es una realidad psicosomática cuyos elementos constitutivos no admiten separación en su existencia terrena de por vida. En consecuencia, los gozos, las tristezas, las angustias, las esperanzas de los hombres tienen su causa y su eco en todos los aspectos y ámbitos de la vida humana, material y espiritual. Por eso la doctrina social de la Iglesia debe reflexionar y pronunciarse sobre la acción del hombre en el mundo a partir de las diversas dimensiones de la existencia humana
y sobre los campos de su presencia y acción en el mundo, y como los cambios culturales y la evolución de las circunstancias que condicionan positiva o negativamente la vida humana presentan nuevos escenarios y nueva problemática, la doctrina social de la Iglesia deberá prestarles pronta atención, iluminando con la luz de Cristo la realidad completa del hombre y de la sociedad. Hace un momento me preguntaba un medio de comunicación, ¿y cuáles son los ámbitos en los que debe pronunciarse la doctrina social de la Iglesia? Los mismos que el Evangelio. Porque la razón de ser de la doctrina social está en iluminar cristianamente el orden completo, y no hay nada que se resista que sea ajeno a la vida del hombre, y el Evangelio debe iluminar la esencia misma del hombre. La aplicación con el lenguaje concreto lo ofrece la doctrina social de la Iglesia, sin confundirse con el Evangelio, que la doctrina social no es dogma de fe. El Evangelio es verdad de Jesucristo. Por eso la evolución de la doctrina social pues ha de ser rica y constante, manteniendo la fidelidad plena al Evangelio y leyendo con lucidez la realidad humana de cada momento. Y debo ir terminando porque esto era una presentación y el director del secretariado me llamará seriamente la atención después y yo haré un acto de humildad aceptándoselo. Al observar y experimentar la evolución y la problemática actual del mundo en su globalidad y sus manifestaciones peculiares en determinados países, nos encontramos con una paradoja. Junto a los mayores avances de la ciencia y de la técnica, cuyos servicios constituyen una verdadera muestra de progreso, capaz de ofrecer nuevos recursos al servicio del hombre, se constatan graves penurias de recursos básicos para la subsistencia de millones de personas. Descubrimos constantemente formas de actuar por las que muchos intentan y logran desviar para su exclusivo provecho la riqueza que pertenece a todos. Con ello no solamente se falta la justicia, sino al respeto que merece la identidad y finalidad misma de los bienes ilegítimamente apropiados por quienes no tienen ese derecho. Es una experiencia común derivada de estas conductas contrarias a la verdad y el bien, la creciente diferencia entre los ricos y los pobres. En la base de todo ello se descubre un desorden ético y moral que es la causa última de todas las injusticias y desequilibrios, tanto en la dimensión espiritual de la persona como en el acceso al desarrollo material, que deberían ir al unísono. Y debajo de esto está el gravísimo problema de la educación. En mi poco tiempo de conciencia, porque soy todavía muy joven, he conocido al menos 5 leyes de educación en nuestro reducido país. Tengo mis interrogantes acerca de si han llegado a ser educativas. Esto es una consideración personal, no inspirada en la doctrina social de la Iglesia, sino en mi apreciación subjetiva. De este mal ya nos advertía el beato Juan Pablo II en su primera encíclica diciendo: la situación del hombre en el mundo contemporáneo parece distante tanto de las exigencias objetivas del orden moral como de las exigencias de la justicia o aún más del amor social. La causa es muy sencilla. Durante mucho tiempo se ha procurado más el desarrollo de cuanto puede ofrecer a los hombres mayor bienestar material, y hoy hay que decir sostenible, que del desarrollo espiritual de las personas, que han de disfrutarlo y compartirlo por la ley de la justicia y de la caridad, que debería ser más sostenible. De este modo crecen las diferencias injustas e intolerables en las posibilidades de desarrollo integral de las personas, en el disfrute del bienestar material e incluso
en la disponibilidad de los recursos más elementales para la salud y la subsistencia. Por todo ello es necesario que la Iglesia ofrezca las enseñanzas de su doctrina social en relación con los nuevos escenarios que integran el conjunto de la vida individual, familiar, profesional, cultural, económica, política, etcétera, etcétera. Estos constituyen inolvidables ágoras en las que los cristianos tenemos la obligación moral de ofrecer la luz de la verdad, del amor, de la justicia, de la paz y de la esperanza que nos ha regalado Jesucristo. La educación, la fe, la acción evangelizadora, la inteligencia de las realidades sociales, la capacidad y necesidad del diálogo en el seno de una respetuosa pluralidad y tantos otros campos más en los que se detectan lamentables vacíos, nos lanzan a la búsqueda de los nuevos escenarios de la nueva evangelización de lo social. Dios quiera que los trabajos que vamos a realizar contribuyan a la clarificación intelectual, a la toma de conciencia y de compromisos en orden a la práctica y difusión de la doctrina social de la Iglesia como aportación necesaria a la nueva evangelización. Tema este que ocupará la atención de los obispos reunidos en el sínodo ordinario dentro del marco de del año de la fe. Muchas gracias.